Buenos días o buenas tardes, depende de la hora que tengan acceso a este video. Me quiero presentar, yo soy el doctor Jorge Alberto Giandomenico, soy abogado, me desempeñé durante 30 años como secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y también he sido responsable de la coordinación de la mediación judicial en toda la provincia. Vengo acá a aceptar una invitación que me fuera dada por la doctora Solema Guay, a quien conozco también desde la mediación, ya que hace muchos años, en el 95, compartimos el primer Foro Mundial de Mediación en el Escorial, España. También debo agradecer a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia de haberme dejado participar con esta charla con tan importantes especialistas en el derecho de familia. Bueno, desde ya les vengo a decir que yo no vengo a conversar sobre familia, sino que vengo a conversar sobre mediación. ¿Y sobre qué tema mediación? La importancia que ha tenido la mediación a distancia en la República Argentina para solucionar muchos conflictos de familia. No sé si todos conocen cómo se desarrolla la mediación a distancia. Bueno, la mediación a distancia, a diferencia de la mediación común, tiene como principal diferencia es que no existe un sitio único en que se realice la audiencia o el encuentro de los participantes. ¿Por qué no existe un sitio único? Y por una razón física. No se pueden trasladar los participantes de un lugar a un lugar común, que lo torna imposible. En consecuencia, se hace una audiencia virtual en la cual van a intervenir no solo las partes y sus abogados, sino que en vez de un solo mediador, va a haber un lugar en cada sede. ¿Cuál es la razón de esta conmediación? Bueno, que generar un espacio de confianza en virtual es mucho más difícil que la generación de un confianza en un espacio físico común. En consecuencia, este comediador no solo se va a ocupar de citar a la persona requerida y de alguna manera aconsejarle las ventajas que va a tener la mediación sobre un trámite ya más formal o judicial, esta función es fundamental que sea realizada por una persona con conocimiento de las técnicas de mediación. ¿Cómo se realiza el encuentro? Bueno, de alguna manera el encuentro se realiza primero, como dije, con llamadas telefónicas que se hacen a la persona requerida, porque la persona requiriente solicita, por ejemplo, una mediación a un mediador ubicado en la ciudad de Jujuy, a un centro de mediación, por ejemplo, judicial de Jujuy, y este centro de mediación judicial se pone en contacto con alguna sede de alguna mediación en otra provincia y solicita la mediación a distancia, en el cual la función fundamental del mediador que está en el lugar del requerido, como les dije, va a ser tratar de que esa persona acepte. Para nuestra sorpresa, una vez que la persona acepta, el porcentaje de éxito de la mediación en muchos casos supera el 80%. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tenemos que entender de que las personas cuando recurren a mediación y vienen voluntariamente a la mediación y aceptan que no por una cuestión de prejudicialidad, sino que vienen voluntariamente, el porcentaje de éxito sin duda es mayor. ¿Cómo fue que nació la mediación a distancia en materia de familia? Bueno, esto nació como muchas cosas, que la realidad cambia la teoría o cambia la norma, porque a todos nos hubiera parecido sumamente difícil cómo vamos a hacer una mediación, que el requisito básico de la mediación es que estén presentes las personas, y así lo dispone la doctrina, tienen que venir ellas, no pueden venir a través de sus representantes. ¿Cómo vamos a generar un espacio de conversación para que ellas se encuentren una manera autocompositiva de solucionar el conflicto si no las tenemos a las dos partes presentes? Como dije, esto fue generado por una necesidad. Y la necesidad fue que en muchos casos
en países como Argentina, con muchas distancias o muchas realidades culturales o muchas diferencias de clima, hace que no es posible juntar en un lugar físico a las personas. Supongamos que los conflictos se susciten entre un ciudadano estando en el norte del país y otro ciudadano que se encuentra en el sur del país. Lamentablemente es imposible hacer el encuentro, porque las personas no van a concurrir a un encuentro de mediación, por una razón práctica, de tiempo, de dinero. Este conflicto se dio, y se da sobre todo en materia de familia, que es donde más mediaciones se hacen a la distancia, porque las familias sufren muchas desmembraciones, no causadas por problemas particulares de la familia, sino por necesidad de salir a buscar fuentes de ingreso cuando en su comunidad no la puede obtener. Estos trabajadores, que originariamente se llamaban trabajadores golondrinas, que tenían como características que iban en búsqueda de lugares de trabajo, sobre todo la cosecha de la papa en el sur, en la pampa argentina, o la zafra de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán. Pero estos trabajadores tenían como características que iban, generaban ingresos, se quedaban un tiempito durante la cosecha y después regresaban a sus hogares con los pocos dineros que podían haber obtenido, pero que era suficiente hasta la nueva oportunidad de otra salida laboral, a lo mejor en otra provincia argentina. Estas circunstancias dejó de ocurrir, no solo porque se aumentaron las necesidades económicas y que cambió el sistema laboral, ahora se recurre no tanto para ir a cosechas, sino para conseguir trabajo, sobre todo en explotaciones mineras o explotaciones de hidrocarburos que requieren mucha mano de obra, o como puede ocurrir, por ejemplo, Ushuaia, que tiene numerosas fábricas que están instaladas en esa zona tan lejana del mundo y del país, como promoción industrial. En consecuencia, tiene ventajas impositivas que hacen que muchas empresas estén instaladas en el sur del país y requieran mano de obra para desempeñar la tarea. Este desmembramiento que se produce en la familia torna que acceder a los derechos alimentarios o al derecho de comunicación que tienen los menores, el sistema formal de la justicia no lo puede brindar una solución adecuada. ¿Por qué le digo que no le puede brindar una solución adecuada? No es que no quiera, no puede. Imagínense que en un país federal como Argentina, las notificaciones, por ejemplo, para notificar al alimentante, se tienen que hacer no por correo, sino que se deben hacer por el sistema que se llama oficio ley, que significa que uno tiene que iniciar un trámite en la ciudad donde vive el requirente. Ese trámite requiere notificar por oficio al ciudadano, y hacer el trámite por oficio implica poner también un abogado en la ciudad donde está domiciliado el alimentante. En consecuencia, ya necesitamos 2 abogados. Y como este sistema o este esquema que estoy planteando se da entre la gente más vulnerable, difícilmente pueden recurrir a un abogado privado y se hacen a través de las defensorías gratuitas que tienen instalados todos los poderes judiciales del país. Pero claro, las defensorías gratuitas implican igualmente tener un gasto de notificación, gastos y engorrosos trámites y periodos de tiempo para hacer esa notificación. Realizada esta notificación, como ustedes comprenderán, en la mayoría de los casos el requerido no contesta la demanda, por lo cual es condenado en ausencia, en rebeldía, pero esta sentencia que fija alimentos o que fija régimen de contacto, lamentablemente también se torna muy difícil de cumplir por las mismas circunstancias que digo de que cuando vayan a notificar, por ejemplo, una medida precautoria, una medida cautelar, no pueden darse efectivo cumplimiento porque cuando se dicta la sentencia
la persona no se domicilia más, o no tiene bienes para embargar, o de alguna manera ya cambió de trabajo y en consecuencia no se puede lograr su efectivo cumplimiento. ¿Cuál es la ventaja del sistema de mediación? Es que, como ya les digo, pasó a ser, es un trabajo artesanal por parte del mediador que solicita la mediación y el mediador que recibe el requerimiento de mediación. ¿Cómo se logró esta mediación a distancia pudiera implementarse y cumplir una función efectiva? Tenemos que destacar la importancia que tuvo la Junta Federal de Cortes Supremas y superiores tribunales de las provincias de Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un organismo cuya denominación es JUFEJUS, que tiene por misión ya hace muchos años fijar políticas públicas que acuerdan los ministros integrantes de las distintas superiores tribunales del país. Estas políticas públicas se llevan a cabo a través de encuentros que se fomentan a los efectos de establecer pautas de coordinación y de acción en conjunta, y a su vez también se han constituido en un organismo que puede peticionar, sin perjuicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cumple esa tarea, podrá peticionar en representación de las justicias provinciales ante el Ministerio de Justicia de la Nación políticas adecuadas para las provincias. Entre las políticas adecuadas de acceso a justicia que ha garantizado la JUFEJUS se encuentran encuentros de los responsables de mediación de las provincias argentinas que una vez por año generan espacios de reflexión y de diálogo para encontrar solución a los distintos problemas que se suscitan en la mediación en los poderes judiciales. Imagínense que estos sistemas no son similares, algunos son dentro del sistema del Poder Judicial, otros son por el Ministerio de Justicia de las provincias, no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, pero igualmente estos responsables todos tienen como política común fomentar la mediación. Dentro de las inconvenientes que pudieron advertir, se daba esta necesidad de satisfacer alguna manera de acceso a justicia para estas personas que estaban requiriendo una solución del Estado para este problema. El problema era poder acceder a una cuota alimentaria o a un régimen de comunicación. ¿Qué se dio? La circunstancia fue que a través, ya le digo, de estos encuentros se pudo construir lo que nosotros llamamos una familia de mediadores en todo el país. Le llamamos familia porque tenemos un mismo espíritu de trabajo, la misma preocupación por las personas más vulnerables y las ganas de que la mediación sea un mecanismo real y efectivo para solucionar los conflictos. Esta es nuestra preocupación y este es nuestro deseo. Es así que con un simple trámite como construir un grupo de WhatsApp en común, hemos logrado estar permanentemente en contacto y poder satisfacer la mediación en los distintos requerimientos. Estos pedidos de mediación se canalizan, ya le digo, a través de la página de WhatsApp y se ponen en contacto los distintos mediadores provinciales para encontrar en la localidad donde sea necesario un mediador, un centro de mediación que se pueda hacer cargo de la tarea. Estos centros de mediación muchas veces son centros de mediaciones que dependen del Poder Judicial, pero en muchos casos son que dependen del Poder Ejecutivo, en muchos casos son que dependen de la municipalidad, en otros casos dependen de los colegios de abogados, e inclusive de la universidad. Así la Universidad Nacional de Rosario, como la Universidad de Buenos Aires, tiene centros de mediación gratuitos a los efectos de prestar este servicio y garantizar, como ya les digo, un acceso a justicia por parte de las personas que están en situación más vulnerable. Podemos señalar entonces, y creo que es importante resaltar, que los poderes judiciales de las provincias argentinas han tenido una especial preocupación de garantizar una efectiva acceso a justicia a muchos sectores de la comunidad.
Y esto es una política de Estado y es una política también impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a partir del ingreso de la doctora Elena Heitman como integrante de la misma, se creó lo que se llama Mapa de Acceso a Justicia, donde está indicado, provincia por provincia, los distintos esquemas de acceso a justicia. Podemos señalar como quizás el más antiguo, que casi todas las provincias argentinas lo tienen, es el sistema de justicia a través de la justicia de paz, que también creo que existe en casi todos los países colonizados por España. Esta justicia de paz tiene como principal función actuar como amigables componedores. Y es así que, sin perjuicio de a veces trabajar en justicia de falta, a veces trabajar en pequeños litigios, su primordial función es ser amigables componedores. Tal es así que hace tiempo, no más de 5 años, que se realizó una capacitación en la cual tuve yo el privilegio de participar, por un programa de Eurosocial, que ustedes saben que es un programa de cohesión social en América Latina, fomentado por la Unión Europea, en el cual este organismo se ocupó de realizar la inversión de capacitar a todos los jueces comunales del país sobre nada menos que mediación penal. O sea, parecería una cosa muy loca de capacitar nada menos que a los jueces comunales en mediación penal, cuando quizás es una de las mediaciones más difíciles, pero el Eurosocial tuvo como objetivo en el pensamiento de que si los conflictos se los calma o se los gestiona de una manera adecuada, sean de naturaleza penal, nos evitamos que el día de mañana se tornen en conflictos penales sumamente más gravosos para la comunidad y para la sociedad. Es así que con muchas ganas, juntamente con algunos otros docentes, se dio una capacitación en mediación penal, tomando como premisa de que la mediación penal en muchas de estas localidades es la manifestación, o sea, el hecho penal es la manifestación de un conflicto humano. El que se tiene que solucionar es el conflicto humano, que normalmente son conflictos que surgen dentro de la familia o los conflictos de vecindad. Solucionado el conflicto humano, se soluciona el conflicto penal. O sea, mejorada la comunicación y solucionado la armonía de esa familia o de ese vecindario, el conflicto penal se diluye. Y no solo se diluye, sino que evita que se agrave y evita que reincida permanentemente cuando el conflicto solo se lo sanciona y no se lo soluciona o no se lo gestiona. También hay otras provincias que tienen otras maneras de acceder a justicia, como por ejemplo las casas de justicia. Algunas casas de justicia son inclusive itinerantes, o sea, se trasladan, como ocurre por ejemplo en el sur argentino, donde el cual ante las dificultades del clima, la justicia va en busca de la gente en vez de que la gente tener que recurrir a las casas, sino que se va trasladando para garantizar una forma de alguna manera adecuada que las personas encuentren la solución de justicia. También resaltar, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, a la que yo pertenezco, tiene desde el año 83 instaladas lo que se llaman defensorías barriales, que tienen por objetivo justamente ayudar a las personas a conocer sus derechos, porque el que no conoce sus derechos no tiene manera de peticionar por ellos. En consecuencia, se los daría, la política sería garantizar lo que, al decir de Morelo, que era un famoso jurisconsulto argentino, determinar que hay que sacar a la persona de lo que se está en indigencia jurídica. Y la indigencia jurídica es justamente no conocer sus derechos. En consecuencia, se encuentran instaladas en la ciudad de Rosario y Santa Fe estas defensorías que están en el mismo barrio donde vive la gente más pobre y la gente que está en situación más vulnerable, y estas defensorías no tienen como función litigar, sino que asesorarles sobre sus derechos. Por ejemplo, la inscripción de bienes menores, por ejemplo, los derechos a pensión, derechos a jubilación, y también, por supuesto, solucionar los conflictos que se dan en el barrio, sobre todo
cuando las situaciones de habitabilidad no es tan sencilla y los conflictos son comunes y habituales. Han cumplido una función sumamente importante y es similar a lo que también garantizan las casas de justicia. Bueno, en definitiva, y para terminar, sin perjuicio de que la mediación a distancia ahora ha venido a cumplir también un rol importante con el problema del coronavirus, ya que no se pueden realizar mediaciones presenciales, y sin perjuicio de que también esta experiencia permitió que fuera muy importante el desarrollo de ese mecanismo de solución de conflictos, y tenemos muchas experiencias sumamente valorables y buenas en materia de mediación a distancia en coronavirus. Creo que lo que yo quería rescatar es esto, la función que ha tenido la mediación a distancia en hacer un aporte a la solución de los conflictos familiares. Como todos sabemos, los conflictos familiares no se resuelven, sino que se gestionan, y para que de alguna manera no crezcan o permitan a las personas vivir en una comunidad más pacífica. En definitiva, creo que no obstante la necesidad de fortalecimiento de la justicia formal que debemos hacer en el país, es importante que el Estado sea más inclusivo, y dentro de las funciones de ser más inclusivo, la necesidad de apoyar distintos mecanismos de acceso a justicia que le pueda entonces garantizar a la comunidad una justicia más cercana a los usuarios. Y en este caso, la mediación a distancia es uno más de los mecanismos a pensar para fomentar los distintos sistemas de acceso a justicia. Bueno, no tengo nada más que decirles. Muchas gracias por prestarme atención.